Todos los fascismos han nacido siempre por un movimiento nacionalista. Yo estaba convencido de eso por mis lecturas, pero es que ahora lo he vivido, lo he visto. Esto es un movimiento prefascista. Fíjense lo que están haciendo con la policía, con la Guardia Civil, utilizando a los niños. Mire, porque llevan 40 años, no quito ni uno, 40 años utilizando tres instrumentos poderosísimos. La educación. ¿Sabe usted que la mayoría de los profesores en enseñanza primaria y secundaria son militantes de ERC? Imagínese usted los rufianes, los tardá, que le están enseñando a los niños sobre Cataluña y sobre España, el odio a España. 40 años con los colegios controlados, con la educación controlada. 40 años con una televisión absolutamente sectaria, asquerosamente sectaria. Vamos a hablar claro. Mira, yo he ido alguna vez a esa televisión y había una señorita allí que me hacía preguntas. Y una de las preguntas me dice, bueno, ¿usted recuerda cuando llegaban los militares con las enmiendas a la Constitución española? Y yo, señor, ¿usted dónde ha aprendido historia? ¿De qué habla? Que llegaban los militares con las enmiendas. Ah, pues eso está claro, eso lo han confesado todos los ponentes constitucionales. Usted está mintiendo, usted la han emborrachado, la han envenenado, y con una policía sectaria. Vaya usted a París a darse un paseo. Llevan un año el ejército en la calle. ¿Qué pasa? ¿Que no es democrática Francia? No, es que aquí la gente vive bajo el síndrome de la dictadura. Y no se dan cuenta que es un Estado de Derecho, y el Estado de Derecho tiene que utilizar los instrumentos democráticos que le da la Constitución y las leyes. El tema de la negociación y el diálogo, con golpistas. O sea, alguien hubiera aceptado que en el año 81 se hubiera establecido un diálogo entre el gobierno y el teniente coronel Tejero, el Milán del Bosch, el Alfonso Armada. No, hombre, no. Diálogo con los golpistas.